contestado. Bueno, vemos que en el fondo estamos dándole un poco vueltas a las mismas cuestiones que ya planteamos durante las preguntas. Usted habla de la necesidad de prever potenciales sequías, hipotéticas sequías. Usted habla de la forma de defenderse contra hipotéticos y futuros fenómenos atmosféricos que causen daño a las infraestructuras y a las personas. Y lo que no se entiende es cómo usted, en ningún momento de su intervención, profusa y extensa, en ningún momento ha defendido incrementar el almacenamiento de agua. No se le ha escuchado, ni construir las infraestructuras que la propia Teresa Rivera reconoció que habrían evitado los daños provocados por la riada de Valencia. Entendemos que ustedes quieran luchar contra el cambio climático a nivel global. Usted puso antes el ejemplo de ir a 150 o no por la carretera. Pero los españoles no se pueden permitir que otro fenómeno atmosférico que ustedes saben que se va a repetir nos encuentre indefensos de nuevo. Construyan ya las infraestructuras. Usted ha hablado de reparaciones en algunas de las infraestructuras hídricas afectadas en Valencia. Repárenlas y además encaucen el Barranco del Pollo ya. Además, construyan la presa de Cheste ya. Déjense de sus locuras climáticas o incluso mantengan sus locuras climáticas, pero además construyan las infraestructuras, porque lo que ningún español comprende es por qué si España vierte hacia Portugal más agua de la que estrictamente está pactada en el convenio de la Albufera. ¿Por qué no almacenamos más agua en España? ¿Por qué no empleamos ese agua que se almacenase en España para las necesidades que hipotéticamente puedan surgir? ¿Qué hay negativo? ¿En qué medida su doctrina climática es contraria a esto? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que no tiene sentido almacenar más agua en todas aquellas cuencas hidrográficas que lo permiten? La cuenca del Ebro, la cuenca del Duero, la cuenca del Tajo. ¿Por qué creen ustedes que es negativo interconectar las cuencas para que en aquellas en las que hay un exceso de agua se pueda hacer circular a aquellas otras en las que haya mayor necesidad? ¿Por qué? Ningún español lo comprende. Y entendemos que ustedes hablen de las desaladoras, que en determinadas cuestiones o en determinadas circunstancias extremas pueden ser una solución, la única solución. Pero es que las desaladoras tienen un consumo intensivo en energía eléctrica. Es que las desaladoras generan una contaminación terrible, que es la salmuera. Las desaladoras funcionan extrayendo del agua del mar, extrayendo el agua, y dejan, por lo tanto, un residuo en el cual hay una mayor concentración de sal y menor concentración de agua. Ese residuo se vierte al mar, y en aquel lugar donde se vierte la salmuera, toda vegetación muere ipso facto, y por lo tanto, toda vida animal que vive a su vez de la vegetación que había en el fondo del mar. ¿Cómo puede ser que ustedes, que supuestamente defienden esa cuestión climática, pongan las desaladoras por encima del almacenamiento de agua que en España se ha demostrado en tantísimas ocasiones como un recurso y como una medida idónea? Pero es más, las propias gráficas de consumo energético de España revelan que el almacenamiento de agua, independientemente de la estación lluviosa o no, del año con más pluviometría o menos, la generación energética con el agua se ha mantenido prácticamente estable, desde luego mucho más estable que la generación eólica y la generación fotovoltaica, y ello ¿gracias a qué? Gracias al almacenamiento. Porque en España los embalses plurianuales consiguen almacenar una cantidad de agua suficiente que permite una generación casi constante
a lo largo de todo el año, independientemente de las épocas en las que llueve más o llueve menos. Pues bien, si en España los embalses que tenemos se incrementasen de volumen, y si ustedes quisieran podrían hacerlo, sería tan sencillo como eliminar la exigencia de la declaración de impacto ambiental, cosa que ustedes han hecho para la implantación de energía fotovoltaica, podrían hacerlo para la hidráulica. Si eso lo hiciesen, podrían incrementar el volumen del agua almacenada en los embalses españoles. Ustedes podrían interconectar embalses de la cuenca del Ebro, del Duero, del Tajo, para convertirlos en centrales de bombeo, que una vez que dejen caer el agua, en épocas valle o en momentos valle del precio de la energía, bombeen el agua hacia arriba para almacenarla a su vez en forma de energía. Esto es posible, estos estudios están hechos, ustedes tienen estos estudios, y lo único que les impide llevar a cabo estas inversiones es su dogmatismo climático. ¿Por qué ustedes impiden que la energía nuclear siga funcionando en España, que sería el complemento perfecto para esta gestión hídrica? Porque si España conecta la generación eléctrica de las centrales nucleares con estas centrales de bombeo hidráulicas, lo que se permitiría es que en aquellos momentos del día en los cuales hay menor consumo eléctrico, con la energía producida constante por estas centrales nucleares, se bombease de forma cuasi automática el agua para almacenar de nuevo para los momentos de mayor necesidad. Porque España tiene unas baterías naturales que son el diferencial del agua. España es el país de Europa con mayor diferencial entre la cota más alta y la cota más baja. Y esto nos da un grandísimo potencial para el almacenamiento hidráulico que de forma incomprensible su gobierno se empeña en no aprovechar. Y por último, y ya relacionado con la cuestión, este almacenamiento tendría un beneficio directo para los regadíos españoles, que al contrario que lo que dice el señor de Podemos o de Sumar, el regadío español se ha revelado como el más eficiente